¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos el día de hoy, 16 de junio del 2021, a la presentación del libro En ningún lugar y en todas partes, Utopía y Socialismo, un horizonte compartido, coordinado por Carlos Illades, Rafael Mondragón y Francisco Quijano, que hoy nos acompañan en la presentación, y editado por la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM Coajimalpa, el Instituto de Investigaciones Históricas y el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. El día de hoy también nos acompaña la maestra Araceli Mondragón de la UAM Xochimilco y el maestro Diego Bautista del Instituto Mora. Entonces vamos a comenzar nuestra presentación. Agradecemos a todas y a todos quienes nos acompañan en la transmisión en vivo a través del Facebook de la División de Ciencias Sociales de la UAM Coajimalpa y a quienes posteriormente nos estarán viendo en la grabación del mismo evento. Entonces, el día de hoy, como había dicho, nos acompaña la maestra Araceli Mondragón, el maestro Diego Bautista Páez, el doctor Rafael Mondragón, el doctor Francisco Quijano y el doctor Carlos Illades. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a dar la palabra a la maestra Araceli Mondragón, quien es maestra en Ciencia Política por la UNAM, licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM y es profesora asociada de tiempo completo en el Departamento de Relaciones Sociales de la UAM Xochimilco. Sus líneas de investigación son los estudios locales de diversidad cultural, memoria y función utópica de la interpretación en la articulación y resistencias en los movimientos sociales, y así como es autora de artículos y libros en revistas especializadas. Bueno, maestra Mondragón, tiene usted la palabra y agradecemos que el día de hoy nos esté acompañando. Muchas gracias. Pues quiero también en primer lugar agradecer a los coordinadores del libro por la invitación a discutir temas que me resultan apasionantes y que no solamente enriquecen académicamente a mi persona, sino que también me da mucho placer. Entonces, muchas gracias a Francisco Quijano, a Carlos Illades y a Rafael Mondragón por la invitación. Me gustaría comenzar comentando sobre el título del libro, que me parece que está muy bien pensado. No sé cuánto tiempo les llevó llegar al acuerdo de este título, pero nos sugiere aspectos clave de lo que es este propósito de la obra colectiva. El libro se llama En ningún lugar y en todas partes, Utopía y Socialismo, y nos hace pensar en la relación entre utopías y socialismo, que históricamente no solo fue planteada como problemática, sino incluso que tomó connotaciones negativas, incluso peyorativas a finales del siglo XIX y durante el siglo XX. A partir sobre todo del manifiesto del Partido Comunista, de Marx y Engels, y el anti-Düren y del socialismo utópico al socialismo científico de Engels. Cabe señalar que estas obras están influidas por la impronta del lenguaje positivista de la ciencia de la época de estos autores, pero también por las luchas políticas de los propios Marx y Engels con otros socialistas y anarquistas, ludonianos, lasallistas, bakuninianos, etcétera, en el contexto de la organización de la clase obrera y de la formación de la internacional. Sin embargo, con el terrible siglo XX de por medio, este libro es una mirada retrospectiva de pensamientos y experiencias socialistas y utopistas. Es también, podríamos decir, una lectura a contrapelo ante el panorama que nos presenta el siglo XXI, donde aquellas reivindicaciones mínimas necesarias a favor del bienestar humano, del bien común o de las conciencias creativas y anticipadoras aparecen ante un horizonte cerrado, como imposibles. En este sentido, son indispensables perspectivas y discursos que validen las denuncias de lo injusto, luchas por la dignificación de lo común e incluso la validez tanto epistemológica como práctica del cambio social. El proyecto económico, político e incluso diría yo cultural, con cierto concepto de ciencia incluido, que supone el neoliberalismo, se articula material, ideológica e incluso simbólicamente como un universo cerrado que limita las posibilidades y potencialidades humanas a lo dado, lo establecido, lo que es. Supone en consecuencia un sistema terriblemente conservador y nada propicio al cambio y la acción social, menos aún cuando estos apuntan a proyectos críticos o libertarios. En la introducción, los coordinadores marcan precisamente el icónico 1989 como una nueva fase del capitalismo, pero no refiriéndose a este como el año de la caída del muro, como
comúnmente lo ubicamos, sino que retoman esta sugerencia de Franz Hinkelhammer de establecer 1989 como el año del cruento asesinato de Ignacio Ellacuría y otros jesuitas en el campus de la Universidad Centroamericana en El Salvador. Me parece muy importante que este fin de ciclo se establezca simbólicamente desde los márgenes, desde la alteridad latinoamericana, para denunciar precisamente este punto de quiebre de un tiempo en el que el capitalismo, que se pretende triunfante, se desnuda como un sistema de muerte, pues se asume que ya no tiene la necesidad de ningún camuflaje. De acuerdo con lo anterior, yo diría que en este libro, además del análisis histórico, encontramos también una posición prospectiva que mira hacia adelante en la búsqueda de respuestas para el presente. Me parece que en los distintos autores se encuentra latente la necesidad de recuperar la riqueza y el sentido de una relación que debe ser reformulada y que de hecho, bueno, también hubo algunas reformulaciones en el siglo XX con obras como la de Ernst Bloch, ¿no? De recuperar toda esta dimensión crítica, pero también ética y con todas estas posibilidades de cambio que nos brinda la esperanza. Luego viene la otra parte del título, en ningún lugar y por eso en todas partes. Aquello utópico que está en todas partes en su dimensión crítica es una suerte de contraespejo que refleja los defectos de la realidad inmediata que no termina de convencernos, pero también está en todas partes, en los sueños, en los anhelos, en los deseos. Evidentemente, este mundo desencantado y nihilista, esta dimensión, en este mundo desencantado y nihilista, esta dimensión utópica parece más urgente que nunca, no solo como un ideal social y político, sino como un mínimo necesario para la preservación de lo humano. El texto nos mueve a través de tiempos y espacios donde podemos ir de una vieja casona en el centro histórico, donde un grupo de exiliados se encuentran al fantasma del libertador en las primeras décadas del siglo XX. También podemos ir hacia un siglo atrás, hasta las imprentas chilenas, donde lentamente germinaban anhelos de independencia. Nos podemos mover igualmente al siglo XIX mexicano, cuando los obreros, al mismo tiempo que empiezan a emerger como clase, se empiezan a organizar y a luchar, no solo por condiciones de trabajo, sino también por su reconocimiento. En otros pasajes podemos visitar de nuevo el siglo XX, en algunas ramas en la India, donde todavía camina el espíritu de Gandhi, o encaminarnos hacia Jerusalén, la tierra prometida, donde confluyen diversos tiempos, tanto ancestrales como de anticipación mesiánica. Por cierto, que en este libro se esconde más de una tierra prometida que no solo se perfila en los márgenes de las islas y las ciudades, sino que incluso habita contornos humanos. La utopía también se encuentra en los márgenes del otro o de la otra, que desde este más allá subjetivo nos interpelan constantemente. El primero y el último textos, el de Juan Pro y el de Carlos Illades, me parece, siguen caminos parecidos en el ejercicio del pensar, al poner en juego la relación de conceptos y sus cambios en el transcurso del devenir histórico. Me parece también que al hacer una suerte de genealogía de los conceptos centrales de la obra, constituyen precisamente un marco que nos permite situar al resto de los trabajos que están contenidos en ella. Juan Pro juega con las posibilidades de relacionar utopía y socialismo, ya sea en la variante de las utopías socialistas o en aquella de los socialismos utópicos. No obstante, nos sugiere también cómo la relación entre utopía y socialismo no solo nos heredó un cierto sentido de imposibilidad o de quimera que les atribuyeron sus detractores, sino también fue una relación que se modernizó de alguna manera políticamente, poniendo en lugar de las utopías al moverlo de lo que eran islas lejanas, el otro lugar, para ponerlo en expectativas ante nosotros en el futuro, como el otro tiempo. Este punto, por cierto, y lo señala Juan Pro, fue retomado por el sociólogo Karl Mannheim en su obra clásica, Utopía e Ideología, donde puntualiza cómo en la medida en que hay cierto grado de concreción de las utopías,
estas devienen también una suerte de ucronías, ¿no? Ya no están en un lugar alejado, sino que están en el futuro. Juan Pro destaca cómo el utopismo de esperanza que se afianzaba en el siglo XX va abriendo opciones no solo a macroutopías, sino también a microutopías. Otro aspecto interesante del recuento que hace Juan Pro es de cómo desde fines del siglo XX se ha recuperado la riqueza, no solo temática del utopismo, sino también sus posibilidades epistemológicas. Hay también un auge en distintos campos del conocimiento político, ético, artístico y estético, favorecido sobre todo por el campo que en varias universidades, sobre todo anglosajonas, se abrió con los Utopian Studies. Por su parte, Carlos Illades explora las posibles relaciones entre revolución y utopía. Nos habla de las posibilidades de una utopía sin revolución que ubica históricamente en la época del socialismo utópico y cómo estos socialistas utópicos, Fourier, Owen, Cabet, tratan de llamar a un cambio social no violento, sino gradual, por convencimiento. Y bueno, dicho sea de paso, hay que tomar en cuenta que los socialistas utópicos están en el origen de las ciencias sociales, ¿no? Siempre se dice que el padre de la sociología es Comte, y Comte, bueno, pues fue discípulo de Saint-Simon. Y yo siempre les digo a los estudiantes de sociología cuando estudiamos justamente el surgimiento de la sociología, que si queremos ser justos y decimos que Comte es el padre de la sociología, deberíamos de decir que los socialistas utópicos son al menos los abuelitos de la sociología, cuando no es que también los padres de la sociología, ¿no? Están planteando el estudio de las relaciones sociales para plantear un cambio, ¿no? Ordenado y pacífico. Y bueno, esto es un poco de lo que nos habla Carlos Illades cuando nos menciona esta posibilidad de la utopía sin revolución. Luego nos habla también de la revolución sin utopía, que es precisamente esta época en la que los comunistas y anarquistas asumen peyorativamente el término de socialismo utópico, y en el momento en el que se piensa en la revolución como un cambio con posibilidades objetivas, incluso con cierto grado de necesidad histórica, y que por lo tanto se acerca más la revolución al término de lo científico que de lo utópico, ¿no? Entonces, este es otro momento importante que nos puntualiza Carlos Illades, y finalmente nos habla de la revolución como utopía, que es el momento que estamos viviendo, el momento de la posmodernidad, cuando ya el cambio revolucionario no solamente no se acepta como posible, ni siquiera casi como aceptable, y por lo tanto se le etiqueta como una utopía, pero en el peor de los sentidos de utopía, ¿no? Como imposibilidad. Entonces, bueno, esto es lo que nos plantea Carlos Illades. Voy a retomar algunos otros textos del libro que me parecieron muy sugerentes. Está, por ejemplo, el de Silvana Rabinovich, que se ocupa del socialismo profético, y me resultó un texto muy interesante porque explica cómo lo que en principio parece una contradicción o un oxímoron, que es plantear una suerte de diálogo entre heteronomía y autonomía, son una posibilidad que se encuentra en los pensamientos de Martin Buber y Gustav Landauer, como ellos más o menos en 1900 están planteando cómo hay una relacionalidad o una solidaridad entre la autonomía, una autonomía comunitaria respecto al Estado, y al mismo tiempo una heteronomía, un deber moral dentro de la comunidad, ¿no? Entonces, nos habla de un diálogo muy interesante entre política autónoma y ética heterónoma, que me resulta muy rica, ¿no? Porque, bueno, yo comulgo con la idea de Silvana de que llevada a las últimas consecuencias, la intersubjetividad misma es ya utopía. Es lo otro que ser. Es la utopía está en la propia alteridad, en el otro lugar, en el otro tiempo.
En el texto de Silvana Rabinovich constantemente nos vamos tropezando con frases e ideas que son verdaderas joyas, ¿no? Y que una se detiene y se queda pensando, ¿no? Rescato aquí algunas de las frases del texto de Silvana, como cuando nos plantea pensar el lenguaje como hospitalidad, nos dice: nacemos en una lengua en la que somos huéspedes y anfitriones. O esta idea de que respiramos la lengua, hay una función neumática del lenguaje, ¿no? Ella nos explica esto que acabo de comentar para enmarcar el papel del profeta que mediante la revelación inspira la palabra del otro y presta su boca para proferirla a los otros. Me parece una propuesta extraordinaria, como una reflexión antropológica del ser humano, ya no solo como un animal político autónomo, sino también como un animal profético, heterónomo, ¿no? Como un ser que no solamente se relaciona con los otros, sino que participa con los otros, se afirma a partir del encuentro con el otro. Y es algo como que de una riqueza extraordinaria, sobre todo en estos tiempos en los que tenemos la necesidad de perfilar hacia dónde echarnos a andar estos caminos de utopía. Silvana cierra con una crítica al sionismo del Estado de Israel, que, bueno, en el contexto de lo que estamos viviendo resulta muy actual, y es que ella todo el tiempo utiliza metáforas de las semillas, ¿no? Entonces, la cito: para seguir con la metáfora seminal, podríamos decir que el mesianismo de la teología política sionista se volvió una semilla transgénica, es decir, estéril y contra natura, apoyándose en un industrialismo de alta tecnología al servicio de la guerra que busca ganar el maratón del progreso. O sea, es tremendo, ¿no? Como ella define lo que está sucediendo, ¿no? En esta militarización y esta forma en la que el sionismo y el Estado de Israel se convirtió justamente en un movimiento opresor, cuando originalmente se planteaba como un movimiento liberador y como un movimiento con connotaciones éticas importantes, ¿no? Sobre todo en los autores que Silvana retoma. Bueno, tenemos también el texto de Francisco Quijano, que retoma una tradición que recorre como un río paralelo al de las utopías clásicas de Moro y Campanella, y que vuelve sobre una tradición que, si bien es cierto, no está ignorada, también a veces como que se obvia y no se valora en su justa dimensión, que es la tradición del republicanismo clásico. Cuando leía el texto de Francisco Quijano, yo pensaba: ¿podríamos hablar de una utopía republicana? Y bueno, pues en primer lugar me vino a la mente Girolamo Savonarola, que es un personaje paradigmático que pone en relación el utopismo y el republicanismo, ¿no? En pleno Renacimiento. Pero pensándolo también en la actualidad, pues yo pensaba: sí podemos pensar en una utopía republicana, sobre todo hoy, ¿no? En este contexto en el que este ultraliberalismo en el que vivimos reduce la democracia a los mercados electorales y devalúa la ciudadanía a lo mínimo, ¿no? Entonces, ante este panorama, en la defensa del bien común, de lo público, de las virtudes cívicas y de la ciudadanía en un sentido amplio, hay sin duda una función utópica. Francisco Quijano ubica la presencia de los ideales republicanos incluso en la utopía de Moro para afianzar esta relación, y él encuentra, por ejemplo, que ahí se encuentra la idea de la búsqueda del bien común, la ciudadanía y la participación política, la defensa de la ley como garante de la libertad y el bien común. Y otro punto que a mí me parece muy sugerente en el texto es que el autor, además de, recupera también la tradición republicana en el Nuevo Mundo, ¿no? Y con esto nos muestra cierta tradición anticolonial dentro del republicanismo, ¿no? Sobre todo, él resalta el carácter utópico del republicanismo de misioneros como Alonso de la Veracruz, Vasco de Quiroga, por supuesto Bartolomé de las Casas, pero también nos
puntualiza sobre la importancia del sujeto indio como un aspecto indispensable para articular una identidad crítica anticolonial que vemos ya presente, tanto teórica como prácticamente desde el siglo XVI. Y muestra el republicanismo hispanoamericano como una beta muy rica a la que nos podemos acercar. Otro texto sobre el que me gustaría comentar y que de alguna manera es un poco diferente a los demás, pero que también le da una fuerza muy especial al libro, es el de Rafael Mondragón, ¿no? Que recupera el diálogo que se da a partir del periódico La Obra, que es un periódico argentino, y cómo se da un diálogo no solamente ideológico, político, militante, sino también de amistad entre el ilustrador Max Ramos, Teodoro Antillí y Rodolfo González Pacheco, ¿no? Y cómo de alguna manera aquí hay un diálogo entre texto e imagen y que incluso uno de los personajes que aborda, que es Rodolfo González Pacheco, va a decir sobre la obra del ilustrador Max Ramos. Dice, para este artista el arte no es más que un medio de lucha, una herramienta en la mano, empuña el lápiz como un obrero, su pico o su hacha. Me hizo pensar mucho en Walter Benjamin y su obra El autor como productor, y es un texto que de alguna manera nos hace pensar en el papel revolucionario del arte y en este sentido también en el papel utópico del arte, la función utópica del arte, ¿no? Entonces, me parece que el vínculo entre ética y estética es uno de los aspectos fundamentales para acercarnos al pensamiento utópico, y que son muy importantes en su función social, porque si las utopías sociales son proyección y nos permiten anticipar un mundo mejor, más justo, más humano, las utopías estéticas son prefiguración, y la prefiguración es experiencia. O sea, en el arte, en mirar una ilustración, una pintura, en el escuchar la música, hay un contacto con la utopía que también es experiencia y que de alguna manera se hace presente, ¿no? en el momento, y que esa experiencia de alguna manera nos puede resultar mucho más conmovedora que el hecho de pensar en un proyecto utópico que a lo mejor deseamos mucho, pero que no tenemos ese grado de experiencia y de concreción, ¿no? que se logra con la obra de arte. Uno de los aspectos más interesantes del libro es que a pesar de que tanto socialismo como utopía son términos con raíces etimológicas europeas, aquí se presentan como reapropiados y reconfigurados a partir de las experiencias de otras culturas y de otras lenguas, en consecuencia también de la propuesta de la formulación de otras temporalidades. En este sentido, hay comunidades y sociedades donde la utopía no está necesariamente hacia adelante, sino que se busca en el pasado. Es necesario tomar conciencia de que a veces la tradición no es necesariamente atraso o conservadurismo. Esta noción se hace patente en varios capítulos del libro, sobre todo en los que tienen que ver con la visión crítica de la modernidad capitalista desde América Latina, con personajes como Las Casas, Simón Bolívar, o como en el caso de la India con Gandhi. En fin, que en los contextos que estamos viviendo, las utopías aparecen no solo como una posibilidad, sino como una necesidad de primer orden. Me parece que si queremos permanecer humanas y humanos en estos tiempos, sí nos es indispensable una pedagogía de la esperanza. Y este es un aspecto que está latente en el libro y que a mí me gustó mucho. Bueno, por otra parte, el espíritu colonialista del capitalismo ha logrado también, pues como nos sugiere Frederick Jameson, la colonización del futuro, ¿no? En la economía mediante los créditos, la hipoteca, la especulación, pero también esto que sucede
el ámbito económico tiene su correlato en la cultura, en la forma en la que construimos la temporalidad. Y lo que a mí me parece es que la mayor parte de personas en el mundo efectivamente han asumido su futuro como confiscado. Y ante esta imposición de la ideología neoliberal y la temporalidad inmediatista, es un acto de resistencia ser capaces de imaginar futuros colectivos más allá del inmediatismo o del cortoplacismo. Me parece además que esta razón utópica, recordando a Hinkelhammer, que también los coordinadores retoman en la introducción, nos abre muchos campos de disputa, además de los obvios de la praxis social y política. Está el terreno del lenguaje, la forma en la que construimos, percibimos y vivenciamos, experienciamos el tiempo, ¿no? Las maneras de recordar, la memoria, las maneras de olvidar, pero también las maneras de anticipar, ¿no? La diversidad de los temas abordados en el libro nos permite también una suerte de cartografía categorial y conceptual que posiciona las utopías en un horizonte amplio, que va desde la subjetividad individual y colectiva, donde anidan los sueños y los deseos, hasta los movimientos sociales y los proyectos políticos que en distintos grados de contenido teórico y práctico se empeñan en el cambio social. Nos encontramos también con la distinción entre microutopías y macroutopías, igualmente válidas, y con los contenidos utópicos aún en formas sociales que no son en sí utópicas, pero que no pueden prescindir de los anhelos y las esperanzas. Y pienso en el proyecto keynesiano, ¿no? Que nos expone en su capítulo Andreu Espasa, ¿no? El keynesianismo quizá no lo podemos ver como una utopía, pero hay muchos discursos que, aunque en su totalidad podríamos decir no son utópicos, recurren a la utopía y necesitan de las utopías, los anhelos y las esperanzas como una forma de poderse presentar como proyectos, ¿no? Las utopías son, por otra parte, el otro lugar, la dimensión crítica que nos permite cuestionar la aparente naturalidad o inevitabilidad o necesidad de lo real inmediato y ponerlo en tela de juicio, ¿no? Una de las ideas que personalmente más me gusta de las utopías y que también encuentro en este libro, sobre todo en los textos de Juan Pro, cuando retoma a Miguel Abençour, que tiene un discurso muy rico cuando pone a dialogar la fenomenología, sobre todo la de Levinas, con la perspectiva utópica de Bloch, es muy sugerente. Y bueno, pues lo retoma Juan Pro, pero también encuentro en Silvana Rabinovich esta idea radical de la utopía como alteridad. La utopía está en el rostro del otro y hace temblar la soberanía del mismo o la soberanía del yo. Entonces, esta idea de la utopía como la alteridad, la utopía que me interpela desde los ojos del otro, desde su fragilidad, que me puede de alguna manera recordar, mi propia fragilidad me parece una beta muy interesante y con muchas posibilidades, ¿no? No solamente, digamos, de perfilar utopías en estos tiempos o para el futuro, sino como una forma de entender muchos procesos también, como una clave de interpretación. Y bueno, precisamente de esta última idea, a mí me surge esta intuición de que las utopías, al menos aquellas que Ernst Bloch, que es un autor que a mí me gusta muchísimo, ubicaba como las buenas utopías, las utopías concretas, son utopías, no solo utopías sociales, sino utopías socialistas. Entonces, a mí me gustó mucho también por esto este texto y bueno, aquí lo dejaría. Gracias. Gracias, Araceli, por el comentario al texto. Y ahora vamos a darle la palabra al maestro Diego Bautista, que es maestro en Estudios Sociales, línea Estudios Laborales por la UAM Iztapalapa, licenciado en Historia por la UNAM y es alumno del doctorado en Historia Moderna y Contemporánea en el Instituto de Investigaciones José María Luis Mora. Es miembro del comité editorial de la revista Común, Memorias, Combates, Proyectos. Algunas de sus líneas de investigación e interés son la historia social, la historia global, siglos XIX y XX,
historia de los trabajadores y el trabajo, historia conceptual de las izquierdas, así como la teoría crítica, el marxismo y el pensamiento decolonial. Adelante, Diego, y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Luis. Gracias también a los editores de este libro, ¿no? A Carlos, a Rafael, a Francisco, por la invitación a presentarlo, un texto largamente esperado por algunos de nosotros, ¿no? Porque sabemos que condensa el trabajo de muchos investigadores e investigadoras que están preocupadas por los temas de la utopía y el socialismo. Yo preparé una serie de notas que voy a intercalar con algunos comentarios al pie, y entonces comienzo leyendo. Hoy es más fácil pensar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Esta frase, incorrectamente atribuida a Slavoj Žižek y en realidad formulada por Fredric Jameson, la escuché muchas veces problematizada por los editores de En ningún lugar y en todas partes, Utopía y Socialismo. La incomodidad radical que esta constatación conlleva sobre nuestro presente sin utopías, me parece que se juega el valor y la trascendencia del libro que hoy nos reúne. Si lo pensamos con detenimiento, es más o menos evidente que un filósofo como Žižek, esperanzado en el acontecimiento, y si no basta ver pues su último diagnóstico sobre la pandemia y el golpe de Kill Bill que esto significaba para el capitalismo, bueno, no sé si sea su última reflexión, pero sí es la última que yo seguí, escribe y publica mucho Žižek. Bueno, este filósofo anclado en las políticas del acontecimiento tendría la dificultad en instalar un diagnóstico como el frase de la mano de una teoría general que ponga en el centro la recuperación de la utopía como horizonte político. En cambio, en Jameson, teórico de la literatura y la forma en el marxismo, con una importante impronta de la Escuela de Frankfurt, resulta mucho más orgánica esta frase. Bueno, para dar cuenta de mi primera lectura de En ningún lugar y en todas partes, quisiera referirme a dos puntos: el diagnóstico inicial que hacen sus editores y el campo temático que expande y abarca el texto. Voy a empezar un poco al revés de cómo lo ha hecho Araceli, ¿no? Pensando un poco en las motivaciones y en el diagnóstico que nos presentan los editores. Sobre el diagnóstico, nuestra caída en un presente sin utopías. En introducción al libro se destacan tres raíces de la situación actual, en donde los conceptos ordenadores del libro, la utopía y el socialismo, están ausentes de los proyectos políticos e itinerarios intelectuales que habitamos. La primera y más evidente es la raíz política, ¿no? Tiene que ver con esto que mencionaba Araceli, ¿no? Que es la caída del muro de Berlín. No me extiendo demasiado en este tema, porque ya pensaría que es una suerte de lugar común, ¿no? Como caída del horizonte del socialismo realmente existente. El segundo punto o raíz que detectan los editores del libro corresponde a la crisis de la modernidad, crisis que aún atravesamos, aunque su diagnóstico esté presente desde hace varias décadas. Y que en una recuperación inteligente que hacen ellos sobre su génesis y fundación de una nueva temporalidad, combinada con una aceleración constante, que nos presentó Koselleck, los editores del libro toman como referencia para extender sus consecuencias disgregadoras de las comunidades políticas, el presentismo imperante y lo que ellos llaman el no futuro del consumo que caracteriza nuestro momento histórico. Un tercer aspecto, y este como Araceli también me sorprendió, tiene que ver con, digamos, una forma que me parece particulariza el libro y le da concreción de en dónde está escrito. Y tiene que ver con la necropolítica, presentada a través de Ginka Lammert, que sería otro de los motivos de este mundo que se asemeja más a una distopía. Y aquí la verdad es que me sorprendió mucho en la lectura, ¿no? Creo que hiló de una manera distinta a como yo había pensado que lo presentarían, pero que a la vez me pareció, digamos, interesante porque tiene que ver con los propios itinerarios de investigación de los tres editores, ¿no? Que tiene que ver, por ejemplo, con los itinerarios de Carlos Illades sobre la violencia política en Guerrero, ¿no? En la historia contemporánea, con los itinerarios que presenta Francisco Quijano sobre la conquista
y la violencia contra los grupos indígenas en el siglo XVI, o la que ha estudiado Rafael Mondragón en el anarquismo de finales del siglo XIX y principios del XX. Entonces, presentado en México de 2021, este libro estaría, como muchas de las utopías que presenta, en los márgenes de un sistema el cual las ha expoliado y desangrado. Como bien constatan los editores, esta necropolítica ha hecho del miedo un sentido más difundido que el de la esperanza. Entonces, arrancaría con una de mis primeras preguntas para abrir la conversación. ¿Cuál es la importancia de recuperar las utopías del pasado en este contexto que estamos viviendo? Porque este diagnóstico del presente sin utopías nos llevaría a que el horizonte de la izquierda actual sea el de la resistencia o el rescate de lo que se pueda ante el colapso y la escasez que se ven en el horizonte inmediato. Volviendo a Jameson, si la utopía revela los límites del presente, estamos condenados a una política folk, como la que nos describen los autores en la introducción. Sería otra pregunta. Paso al segundo tema, el campo temático del libro. Los 11 trabajos que componen En ningún lugar y en todas partes, además de abarcar una mirada amplia de perspectivas, la historia intelectual, la filosofía, la literatura, la economía, etc., logran una amplitud en el campo temático sobre las utopías, aspecto que es aún más loable si pensamos que el hilo conductor es la vinculación con el socialismo, que en estos momentos pues, no parece bien. El libro en su conjunto logra ampliar el tiempo y escala del binomio, ello a partir de la virtud de reconocer las obras referentes, las del primer socialismo, por ejemplo, o al marxismo occidental, de cuño heterodoxo, que en el siglo XX Ernst Bloch llamó el marxismo cálido, pero no quedarse en ellas. Sobre el tema de Ernst Bloch también me gustaría sugerir un comentario, ¿no? Hace poco escuché una conferencia de Araceli sobre este autor, y en donde justamente su horizonte de producción de las dos obras más importantes que él tiene sobre la utopía, ¿no? El espíritu de la utopía y el principio de esperanza, pues son obras que se construyen, ¿no? Y se forman en el marco de dos guerras mundiales, ¿no? La primera en el marco de la Primera Guerra Mundial y el principio de esperanza en el marco de la Segunda. Entonces, pues también esa relación entre momentos difíciles de crisis y utopía creo que está presente y valdría la pena estudiar en Bloch o en otra serie de autores, ¿no? Como Rosa Luxemburgo, Jean Jaurès, o el propio H.P. Thompson, que conforman, digamos, toda una constelación de estos militantes pacifistas, ¿no? Que están también pensando en la utopía. Bueno, un comentario al margen, sigo con la lectura. En este sentido de la ampliación y profundización del campo de estudio, el texto inicial de Juan Pro sirve como un piso común para rastrear los distintos significados que ha tenido el binomio utopía y socialismo y sus traslaciones. La utopía primero como un lugar distante y después como un horizonte asociado al socialismo en el siglo XX y escalas, las grandes narrativas y los pequeños lugares desde los cuales se ha enunciado sobre todo en el mundo hispanoamericano. En ese mismo sentido, Francisco Quijano presenta la vinculación entre utopía y republicanismo clásico como una vía olvidada en buena parte del siglo XX, y en buena parte del siglo XIX, perdón, y en buena parte del siglo XX. El texto resulta sugerente al pensar el republicanismo, no solo como una teoría sobre la forma de gobierno, sino como un proyecto social más amplio. Otra ampliación muy importante sería la de ir más allá de los espacios occidentales de enunciación, como mencionaba Araceli. En ese sentido, y como nos tiene acostumbrados, Daniel Kent expande nuestros horizontes al presentarnos al socialismo gandhiano como una crítica a la modernidad occidental en la India. Otra expansión, ya no geográfica, es la ofrecida en el texto de Andreu Espasa sobre el nudismo keynesiano. Ello a partir de localizar los intentos iniciales de esta política en los Estados Unidos, a partir de su lucha contra los monopolios, la inclusión de los sindicatos y la democracia económica como horizonte. Podríamos, siguiendo a Araceli, pues llamar a esto como una suerte de discurso utópico malogrado, ¿no? O inacabado en el texto al que refiere el texto de Espasa. Una
conceptualización a contracorriente de la lectura que tenemos del economista inglés, de Keynes, pero coincidente con lo que nuestra compañera Mónica Meirelles ha localizado como un socialismo liberal basado en la obra de James Crowley, Keynes Against Capitalism. Un tercer ejemplo de la amplitud temática que contiene el libro, entre varios más posibles, es el de una suerte de rastreo de los flujos de la utopía. Esto a partir de los textos de Sebastián Rivera Mir y Rafael Mondragón. En el primero, a partir de la utopía bolivariana, entre los migrantes latinoamericanos de la década del 20 en la Ciudad de México, que retoman este horizonte como un proyecto común para poder afinar sus tendencias y situaciones políticas particulares en sus países de origen. Diálogos, construcciones de sentido común y el acompañamiento fraterno de vidas sácratas que se vuelven difíciles de vivir es lo que presenta Rafael Mondragón en El arte de la propia vida, reflexiones sobre el diálogo entre Max Ramos, Rodolfo González Pacheco y Teodoro Antillí en la obra. Ello a partir del análisis detallado sobre cómo las ilustraciones del primero convergen y afinan el proyecto intelectual de los dos amigos anarquistas, que buscan representar una alternativa furiosa contra el progreso capitalista. En ese andar agitado, ¿no? Y vaya que era agitado en la Argentina de esos años, los golpes fueron muchos. El texto se sumerge en el arte del acompañamiento y el cuidado colectivo para persistir en esta misión. Bueno, comparto en ese sentido pues, lo singular de este texto en el conjunto de obras, ¿no? del libro, y que presenta pues, justamente esta vinculación entre arte y utopía como prefiguración. Y tendríamos mucho que platicar sobre el tema, Rafa, porque justo González Pacheco, antes de estar digamos, inmiscuido en este diálogo con Ramos, estuvo en México justamente en 1916, yendo a un viaje a un congreso anarquista en Londres, y ahí se reúne y discute con los militantes de la Casa del Obrero Mundial, que estaban muy decepcionados porque no veían la suya en la Revolución Mexicana, y la verdad que es un diálogo en las mismas coordenadas que tú nos presentas en texto. Bueno, para concluir, y agradeciendo de nuevo la invitación, les preguntaría a los autores, ante la temporalidad fracturada que vivimos, hoy, la falta de orientación sobre los fines y los medios de una política transformadora, en ningún lugar y en todas partes, es una revisión amplia de algunas utopías y en ese sentido nos llena de esperanza. Yo detecté en la lectura que pude hacer que hay, digamos, una suerte de espacio digamos, no trabajado del todo en el texto, que tiene que ver con los años de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Se localiza sobre todo el rastreo de estas utopías pues en el siglo XIX, en los principios del siglo XX, pero justo este momento que, digamos, unía nuestro presente sin utopía y los textos que ustedes compilan y que distintos autores trabajan, tienen que ver pues con esa ausencia en los años 60, 70, ¿no? Y ya hacia la década del 80, pues más bien se comprende como el horizonte de enunciación desde el cual estamos hablando. Entonces, para concluir, les quería preguntar, pues ¿qué utopías veían ustedes que podemos rescatar en esos años que conectan, pues, justamente nuestra temporalidad fracturada? Muchas gracias. Gracias, Diego, por el comentario al libro y por las preguntas que has planteado, que sin lugar a duda, junto a los comentarios que hacía previamente Araceli, pues abonarán ahora para la discusión. Les voy a presentar a los tres coordinadores o editores que hoy nos acompañan: el doctor Francisco Quijano, quien es doctor en Historia por la UNAM, investigador titular A en el Instituto de Investigaciones Históricas de la misma institución, autor del libro Las Repúblicas de la Monarquía, Pensamiento Constitucionalista y Republicano en Nueva España, 1550-1610, editado por la UNAM, así como diversos capítulos y artículos especializados. Nos acompaña también el doctor Rafael Mondragón, quien es doctor en Letras por la UNAM, profesor en la Facultad de Filosofía y Letras, es investigador del Seminario de Hermenéutica del Instituto de Investigaciones Filológicas.
Entre sus intereses están la historia de la teoría literaria y de la hermenéutica de lo literario en América Latina, el pensamiento utópico latinoamericano y las experiencias de acción cultural en México. Y nos acompaña el doctor Carlos Sillades, quien es licenciado y maestro en Historia por la UNAM, doctor en Historia por el Colegio de México, profesor investigador en el Departamento de Humanidades, en nuestra UAM Coajimalpa, es miembro del SNI, miembro de la Academia Mexicana de la Historia y profesor distinguido por nuestra casa de estudios, la UAM. Ha sido investigador visitante en diversas universidades nacionales e internacionales y es autor de numerosos libros y artículos que han recibido distinciones. Además, ha sido director de más de una cuarentena de tesis de licenciatura y posgrado. Gracias a los tres editores que hoy nos acompañan. Y pues si alguien de ustedes quiere iniciar los comentarios, adelante, el micrófono es suyo. Muchas gracias, Luis. Los saludo a todas y a todos, especialmente a Rafa Mondragón, que sé que está pasando un momento difícil. Te mando un abrazo fuerte, querido Rafa. Antes de empezar, digamos, mi breve intervención, quisiera nada más hacer una serie de agradecimientos en nombre de los coordinadores. Primero, bueno, a Luis Hernández por habernos convocado esta tarde y organizar esta presentación. A Araceli y a Diego, por supuesto, por sus generosas palabras y sus muy bellas y sugerentes lecturas. Tomé muchas notas mientras los escuchaba. Bueno, a las instituciones que coeditaron este libro, ¿no? A la UAM Coajimalpa, al Instituto de Históricas del UNAM y al Instituto de Filológicas también del UNAM, que además este último estuvo a cargo de la bella edición del libro, que la verdad es que, bueno, ya cuando podamos entregarles a Diego ya de los ejemplares impresos, bueno, verán que es un trabajo muy, muy bonito. Y finalmente, bueno, al público que nos acompaña, lamentablemente aún en la distancia, esperemos que ya pronto podamos empezar a organizar eventos presenciales. Bueno, yo quiero utilizar estos minutos que tengo para contarles brevemente un poco el origen de este libro y lo que esperábamos de él cuando lo planeamos. En 2016, o sea, hace ya un buen tiempo, organizamos un congreso en la UNAM titulado Utopía y Socialismo, con el apoyo de la Red Transatlántica de Utopías. Y reunimos ahí a un grupo de colegas que venían efectivamente de distintas disciplinas y estaban, bueno, y están interesados en temas muy diversos, pero una serie como de intereses convergentes, ¿no? La propuesta fue, al invitarlos, que desde sus campos de estudios abandonaran a la reflexión como histórica, política, ética, incluso estética, ¿no? Sobre la relación entre la utopía y el socialismo. Casi todos los que estuvieron en el Congreso participaron después en el libro, algunos finalmente no pudieron. Recuerdo en particular una ponencia muy interesante de una colega española, María Sierra, sobre la utopía soviética de Helios Gómez, ¿no? Un pintor sevillano de la primera mitad del siglo XX que lamentablemente ya no pudo mandarnos su texto, pero bueno, como les decía, en este congreso, pues se conformó un bonito grupo de trabajo del cual en realidad surgieron dos proyectos distintos. Por un lado, el libro, ¿no? Que hoy estamos aquí presentando, y por otro, conformamos un seminario sobre la izquierda en México y sobre su futuro, del que devino en cierto sentido la revista Común, ¿no? De la cual pues varios de los que estamos aquí presentes somos fundadores, ¿no? Pero bueno, regresando al Congreso, ¿no? Como ven, pues estamos hablando de 2016, es decir, que el libro, digamos, por distintos motivos se retrasó en publicarse, ¿no? Y finalmente, a fines del año pasado, en plena crisis de la pandemia, salió a la luz con el título que tu pregunta Ata, es resultado de la creatividad de Carlos, ¿no? Que siempre atina con unos títulos maravillosos y bueno, el crédito es para él, ¿no? Traigo esto del Congreso y los años a colación porque creo que en estos 5 años han pasado fenómenos como muy importantes e interesantes en México y en el mundo. Bueno, sin duda alguna la pandemia misma, pero también una serie de movilizaciones que nos ubican hoy en un escenario un poco distinto al de 2016, ¿no? Yo creo que si el Congreso de hace 5 años lo hubiéramos organizado hoy, ¿no? Yo creo que Rafa y Carlos estarán de acuerdo conmigo,
algunos temas que ahora se presentan ineludibles, ¿no? Para pensar en la utopía principalmente, pero también en el socialismo hubieran aparecido en el libro, ¿no? Pienso particularmente dos, ¿no? Por un lado el tema ambiental, de la crisis climática y bueno, y las propuestas del ecosocialismo, y por otro el feminismo, ¿no? Con toda su complejidad. Y quizá aquí Diego podría responder un poco a tu pregunta, ¿no? De qué líneas, no sé si podríamos como definirlas estrictamente como utopías, pero qué líneas de pensamiento están, digamos, pensando en futuros radicales distintos para transformar, digamos, a la sociedad presente. Pues yo pensaría que esas dos vetas que efectivamente están ausentes de nuestro libro podrían ocupar, ¿no? Ese espacio, digamos, en las últimas décadas, ¿no? Y también, y aquí es una autocrítica, ¿no? Lo que hemos vivido en los últimos años pone aún más de manifiesto que debimos haber puesto más atención, digamos, en el equilibrio de género de los autores convocados, ¿no? Pero bueno, como todo libro publicado, tiene cosas que pudieron haberse hecho mejor y en este sentido, pues nos queda mucho a los coordinadores, pues mucho aprendizaje para el futuro. Sin dejar, digamos, de lado estos límites de autocríticas, me gustaría ahora rápidamente explicar como algunos de los objetivos que nos propusimos al diseñar o al pensar este libro colectivo y que creo que terminamos cumpliendo satisfactoriamente en gran medida, pues gracias a las excelentes contribuciones de los diversos autores que participaron en esto, ¿no? En primer lugar, que es algo que destacaron tanto Araceli como Diego, queríamos presentar en este libro colectivo lecturas frescas, incluso diría yo casi inesperadas, sobre los vínculos que en la historia se han presentado entre la utopía y el socialismo, ¿no? Por ello, temas muy estudiados como, bueno, el socialismo utópico, ¿no? De principios del 19, ¿no? Bueno, Fourier, Owen, Saint-Simon, etcétera, las internacionales socialistas, ¿no? La Comuna de París, etcétera, etcétera, no ocupan un lugar protagónico en el libro. Sí hay, obviamente, referencias a ello, pero no tienen el lugar central que podría esperarse en un libro con este título. En cambio, buscamos darle como centralidad a fenómenos, ¿no? O a regiones que dentro, digamos, del canon de la literatura sobre estos temas ocupan espacios, digamos, marginales, ¿no? América Latina, la India, Estados Unidos también, en cierto sentido, Israel, etcétera, etcétera, ¿no? El resultado, me parece, es que el conjunto de estudios de caso termina desafiando un poco las genealogías o narrativas más hegemónicas que tenemos sobre el pensamiento utópico, sobre los socialismos y sobre su relación, ¿no? Y esto también lo buscamos al incluir en este libro otros objetos de estudio, por ejemplo, el de la historia del impreso o el trabajo editorial, del que también ya hablaron en la presentación, que enriquecen los enfoques, digamos, más clásicos de la historia social, de la historia política y de la historia económica, que obviamente también tienen un espacio en este libro, ¿no? Otro de los objetivos que tuvimos a la hora de, bueno, de pensar, invitar a los colaboradores, que está muy vinculado a lo anterior, era encontrar fuentes nuevas que pudieran como enriquecer los estudios sobre la utopía y sobre el socialismo, ¿no? En los capítulos del libro creo que hay mucho trabajo de archivo, ¿no? Hay mucho trabajo de investigación en bibliotecas, en hemerotecas, que nuevamente abona, ¿no? Abrir nuevas discusiones sobre lo que debe formar parte del canon del pensamiento utópico y socialista, y también sobre cuál es el alcance y cuáles los espacios en que este pensamiento se produjo y circuló, ¿no? Más allá de los ya conocidos europeos. Y finalmente, otro de los grandes propósitos que tuvimos, pues fue elaborar un libro que no se quedara únicamente en el terreno de la erudición y de las discusiones propias de cada o disciplina, ¿no? Sino que fuera un poco atractivo para un público más amplio, que su interés en problemas políticos, éticos, sociales, etcétera, los llevara a leer justamente sobre la utopía y el socialismo. Es decir, que nuestro libro pudiera abonar desde la historia, desde la filosofía, desde la filología también, a debates como abiertos y centrales de nuestros días, ¿no? Como editores del libro creo que, bueno, lo logramos, sobre todo después de escuchar las estupendas intervenciones de Diego y Araceli, pero bueno, ahora queda al lector dar su última palabra. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Rafael, ¿quieres comentar algo, por favor? Bueno, muchas gracias, Luis. Gracias a
a Diego y a Araceli por su lectura tan cuidadosa de los textos. Gracias también a los autores y autoras que confiaron en nosotros y nos esperaron, porque a veces los tiempos de edición de las universidades son exasperantemente lentos, ¿no? Y yo creo que esa lentitud en la salida del libro está vinculada con una cierta incomodidad a la que ya Francisco hizo referencia y sobre la que también estábamos conversando antes de iniciar la transmisión. Y esa incomodidad, por lo menos en mi caso, tiene que ver pues con un sentimiento de desfase, ¿no? O sea, ¿qué significa hablar de utopía en un presente en el cual el horizonte utópico parece haberse desvanecido, por lo menos del campo de las izquierdas, al mismo tiempo que las izquierdas han ido abandonando progresivamente su relación con los proyectos emancipatorios? Tanto Diego como Araceli hicieron referencia a los planteamientos de este filósofo de Costa Rica, Franz Hinkelammert, que es pues el pensador de América Latina más importante en haber trabajado el tema de la utopía. Y yo quise recuperar un elemento, ¿no?, de los últimos textos de Hinkelammert para proponer a discusión, ¿no? Porque Hinkelammert no cree que las utopías hayan terminado, piensa que la única utopía que quedó de pie es la utopía neoliberal, que lo que pasa es que la izquierda abandonó su relación con la utopía y esa es otra cosa, y que eso tiene que ver además con la pérdida, digamos, de capacidad de la izquierda para pensar el futuro, para decirlo en otras palabras, con el devenir reaccionario de la izquierda, y este proceso de conversión de las izquierdas en un espacio, pues básicamente melancólico, en donde se recuperan cada cierta cantidad de tiempo un conjunto de textos sagrados, un conjunto de autores, ¿no? Pero sin que eso necesariamente tenga que ver con la elaboración de proyectos colectivos. Y Hinkelammert decía bueno, pues que el mercado total en su representación del automatismo del mercado es como tal una imagen utópica, en el sentido de que proyecta una imagen de una sociedad perfecta y de una institución perfecta. Sin embargo, el problema es que no es una utopía esa del mercado total que sea percibida como tal, sino que trata de identificarse a sí misma con la realidad. Reconocer esa realidad como única realidad es considerado como realismo o pragmatismo. Por eso el neoliberal, al pronunciar sus utopías, se siente a sí mismo realista. Acto seguido, se enfrenta con este realismo aparente a todas las otras utopías, con el resultado de que las imaginaciones de libertad o solidaridad que cuestiona el mercado parecen ser utópicas, las únicas. Luego, la ideología del mercado total se hace pasar como antiutópica. Es antiutópica en referencia de estas otras utopías, que son las utopías socialistas, ¿no? Y por eso el antimesianismo y la antiutopía son los rasgos fundamentales de esta utopía del mercado total, ¿no? En cuanto se tratan de proyecciones utópicas de la solución de problemas concretos. Y sin embargo, la del mercado total es una ideología que sí tiene consecuencias utópicas. Desarrolla una utopía cuya realización promete como resultado la destrucción de todas las demás utopías. La destrucción de los movimientos e imágenes utópicas aparece como el camino de realización de esa utopía única. De su antiutopismo frenético, esa ideología del mercado total deriva la promesa utópica de un mundo nuevo. Su tesis básica es: quien destruye la utopía, la realiza. Y bueno, tendemos mucho en el pensamiento de izquierda a pensar, ¿no?, que la utopía es nada más una cosa nuestra, y sería si relacionamos automáticamente a la utopía con la realización de ideales que están vinculados con la libertad y la solidaridad. Pero si lo pensamos en un horizonte más amplio que tiene que ver con esta construcción de imágenes que están vinculadas a una sociedad perfecta, habría que preguntarse qué es lo que ocurrió en este fracaso histórico de los proyectos de izquierda para que el ejercicio de esta función utópica haya quedado como patrimonio exclusivo de un segmento de la sociedad, que es el único que puede ofrecernos ahorita imágenes
respecto de lo que podría ser una sociedad perfecta que funcionara en el futuro, incluso si esa imagen implica para la realización de su programa la destrucción de las demás utopías. Y yo creo que es cierto, ¿no?, que el esfuerzo que hacen los autores y autoras de este libro pues tiene como objeto un intento de pensar el pasado para a partir de allí abrir el futuro. Pero me preocupa que un intento de ese tipo abone a esa sensibilidad melancólica, ¿no?, que no es capaz de hacer el duelo respecto del fracaso, ¿no?, de cada uno de estos proyectos, y los mire únicamente, digamos, como un repertorio de cosas que tendrían su validez en la realidad independientemente de los proyectos concretos que construyamos para enfrentar eh, los problemas que tenemos hoy. Y creo que, bueno, pues que ahí el libro ofrece un conjunto de ideas para empezar a discutir proyectos, pero que hace falta dar un paso adicional, ¿no? Y que ese paso pues lo tenemos que dar además entre todos, ¿no? Que en la posibilidad de dar ese paso se juega la posibilidad también de una izquierda que tenga algún grado de pertinencia, ¿no? Y bueno, y nada más quería decir eso porque la alternativa, ¿no? O sea, si no logramos hacer eso, la otra política no utópica que afirma la falta de futuro y que se queda en la celebración, digamos, del presente, ¿no? La política del nihilismo, la política de la rabia que no necesariamente construye, que es la política que ha primado en la mayoría de las izquierdas en el presente en México, va a terminar ganando la partida. Y no voy a hacer referencia a movimientos concretos de la izquierda. Yo creo que en todos está ocurriendo esto en mayor o en menor medida, ¿no? Y no podemos echarle nada más la culpa a las redes sociales, a la polarización, ¿no? A todas estas cosas que se han vuelto muy frecuentes, ¿no? En los discursos de lamentación de las antiguas izquierdas. Eh, y bueno, me parece que el libro da algunas ideas de cosas que valdría la pena repensar y trabajar para la discusión colectiva de esos proyectos, pero que esa discusión pues es algo que no está solucionado en el libro y nos toca a nosotros. Eso sería todo de mi parte, Luis. Y otra vez también agradecer a ustedes por las facilidades que nos han dado para esta transmisión. Muchas gracias, Rafael. Carlos, adelante. Bien, pues en primer lugar, muchísimas gracias a Araceli y a Diego por su atenta y cuidadosa, fina lectura del texto. Qué pena que no lo hayan visto todavía impreso, porque la verdad el libro quedó muy bonito. Fue estupendo el trabajo del Instituto de Investigaciones Filológicas, del equipo editorial. También, obviamente, doy las gracias a la UAM y a la UNAM, los dos institutos históricas y filológicas, por habernos apoyado en este trabajo, y a los autores que presentaron textos muy buenos, diversos, a tiempo, y nos hicieron caso en algunas de las recomendaciones a la hora de la versión final. Entonces, pues eso también se agradece, ese ejercicio de contención, disciplina, etcétera, de quienes escriben. Y a Luis, sin duda, por organizar esta presentación. Bueno, yo preparé unas breves notas que no sé si respondan a las inquietudes de Diego, pero lo que le diría es que es más o menos como pienso algunos de los problemas que él plantea. Pero antes de eso, quisiera referirme a algo que dijo Francisco. Es la dificultad que tuvimos hace años en armar un grupo que participara y escribiera sobre estos temas. En el año del 2015, un historiador español, muy buen historiador, Juan Pro, el autor del primer capítulo, nos propuso a varios historiadores latinoamericanos. Estaba Horacio Tarcus en Argentina, alguien más en
en Brasil, y a mí hacer una red de estudios transatlánticos sobre utopías. Y yo no sé si fui poco cuidadoso a la hora de buscar, pero me costó muchísimo trabajo en el año del 2015, encontrar personas, historiadoras en México que se dedicaran a estos temas. Ahora veo que hay más investigadores, investigadoras y más interés, pero tan solo hace 5 años fue realmente difícil. Entonces, pues esa red desafortunadamente no prosperó en América Latina, pero sí prosperó en España, porque en España sí fueron muchos los que se sumaron al proyecto. Entonces, creo que estamos en relación con el tema mejor que hace 5 años, pero falta todavía mucho trabajo de gente que trabaje utopías, izquierdas, etcétera, para realmente dar un salto que nos sitúe, digamos, en la condición que merecen estos temas. Pero en cualquier caso, creo que algo avanzamos. Bueno, en relación con las cosas que quería decir, pues tengo también más preguntas que respuestas después de pensar el tema y de revisar los textos de nuestros colegas. Algunas de las ideas que se me ocurrieron fueron las siguientes. Prácticamente no hay utopías, hablo de utopías como proyectos, como textos o como experiencias concretas en el siglo XXI. Una de las cosas que preguntaba Diego es ¿por qué no hablamos de los 60 en adelante? ¿No? Bueno, yo le diría por lo menos que para el siglo XXI estas parecen ya estar ausentes. Yo no digo que estén absolutamente borradas, pero sin duda yo creo que hay una evidente decadencia del pensamiento utópico y de las expresiones utópicas en términos de formas de organización colectiva. No digo que no las haya ni de que no las debiera haber, simplemente es una constatación, digamos, rápida. Lo cual me lleva a pensar que las utopías corresponden más, o han correspondido hasta ahora, más a la modernidad. Esto es, desde la primera mundialización, de la que algo se atisba en la utopía de Moro, hasta las formulaciones últimas en el siglo XX. Pero si concebimos la posmodernidad como algo distinto de la modernidad, o al menos una manera distinta de pensar los problemas de la modernidad, creo que las utopías han quedado borradas o prácticamente ausentes. Entonces creo que una línea de reflexión es sí, en tanto manera de ver el mundo, en tanto proyecto e en tanto también expresiones concretas, ejercicios, digamos, de comunidades, si es algo que no esté ya pasando y que corresponda a una época histórica, si bien es cierto larga, pero una época histórica de la que quizá estemos saliendo. Nada más lo dejo como idea, simplemente al ver la ausencia, digamos, al notar esta ausencia de pensamiento utópico desde finales del siglo XX y sin duda en el siglo XXI. Y sin entrar a discutir, cosa que me parece muy pertinente, si el neoliberalismo es o no una utopía. Y ahí, pues casi del lado que uno lo quiera ver, para otros sería distópico, ¿no? Pero en cualquier caso, podríamos pensar que, pues si acaso sería la última o la más reciente en todo caso. Entonces, esta asociación entre la utopía y la modernidad. ¿Por qué puede ser? Bueno, no lo descubrí yo, sino lo dicen distintos autores. En parte, si pensamos las utopías como relato, el relato en buena medida, creo que es Jameson el que lo dice, el relato utópico pues lo ha ocupado su lugar la ciencia ficción, ¿no? En sus arqueologías del futuro, pues pasa de la utopía a la ciencia ficción, pues está dando cuenta, digamos, de
de ese cambio, es decir, los impulsos utópicos, al menos pensados como la estructuración de un mundo distinto, pues están más en la ciencia ficción que ya en formulaciones, digamos que en las formulaciones más del estilo clásico. En segunda medida, pues por algo que dijo Marcuse hace, que fue 50 años, ¿no? Cuando habla del final de las utopías. Esto es, en la sociedad tecnológicamente tan desarrollada que tenemos, y él lo vio en el 67, imagínense, en 2021, pues ya la imaginación utópica se queda corta, ¿no? Es decir, lo que puede hacer la razón instrumental en el terreno de la, bueno, ya hasta de clonar la vida, etcétera, etcétera, pues eso difícilmente se le podría haber ocurrido a alguien en otra época. Sería una segunda razón que podría tener que ver con esta decadencia del pensamiento utópico. Una tercera, discutible, pero en todo caso yo creo que pues fue un planteamiento importante, pues es la idea de Fukuyama del fin de la historia. Esto es la falta de opciones, la falta de, digamos, de una alternativa coherente al sistema capitalista en su fase, digamos, del capitalismo tardío, por usar el término de Herman Mandel, también llevaría a esta dificultad, a esta casi, para él es prácticamente imposibilidad de concebir utopías. Y yo agregaría un par de razones más o alguna más que sugirió Rafael hace un momento. Es las nuevas izquierdas o las izquierdas realmente existentes son fundamentalmente o antiutópicas, no creen en esa posibilidad. Otras, y me refiero a las izquierdas radicales. Otras izquierdas, digamos, las no radicales, son absolutamente pragmáticas y en ese pragmatismo pues no hay el menor espacio, ya no digamos a la utopía, ni siquiera a la reflexión intelectual o teórica. Y a ver, tenía una otra razón. Y creo, y esta es la parte que me preocupa más como alguien estudioso de la izquierda y por supuesto muy interesado en su devenir, es pues que prácticamente se están extinguiendo las izquierdas socialistas. Es decir, yo creo que una de las cosas que tendríamos que pensar muy seriamente en espacios, por ejemplo, en América Latina, sin duda en México, es si ese es algo, digamos, temporal, o es incluso una mala valoración, o simplemente es lo que está ocurriendo. Ya no digamos la izquierda comunista, sino la izquierda socialista en sus distintas acepciones. Entonces, esta relación que tratamos de establecer en el libro entre el socialismo y la utopía, pues quedaría pues empíricamente rota ante la ausencia de un sujeto, un agregado social capaz de pensarla y de intentar realizarla. Entonces, esto me lleva a una serie de preguntas y no a las respuestas que tal vez esperaba Diego. Es si será posible en el siglo XXI o en lo que llevamos a partir de donde estamos, reformular las utopías o debemos buscar formas nuevas de pensar el futuro. Esto es, pensar el futuro ya no como un horizonte utópico, porque la utopía finalmente, por más maravillosas, bellas que fueran, pues era en cierta medida o en muchos sentidos un fin de la historia. O sea, era el fin de la historia, digamos, el fin bonito que le daba el pensamiento, llamémosle genéricamente de izquierda al futuro, pero finalmente era una clausura porque en algún momento pues las contradicciones sociales quedaban superadas por una u otra razón. Entonces, bueno, eso después lo formuló Fukuyama a su manera, pero en las utopías ya había esa clausura del tiempo histórico que yo creo que
que pues es una constante. Entonces, sí, para pensar un futuro, incluso un futuro distinto, tendría que pasar o no por una formulación utópica o simplemente pasar por una reformulación y una recuperación de la historicidad. A mí me parece, y es la única conclusión que podría llegar ahora, que iría más por ese segundo lado. Esto es, yo creo que para que la izquierda pueda pensarse hacia el futuro, más que formular utopías, lo central sería intentar o tratar de recuperar las cadenas de sentido que nos permitan pensar que si el futuro, el pasado es distinto del presente, el futuro muy probablemente también lo sea. Y por tanto, sea a partir de allí y no a partir de una construcción, digamos, de tipo utópico, como podríamos tratar de salir de este presente tan incómodo y, por otro lado, que parece tan irrebasable, no obstante las energías de mucha gente que espera que el futuro o que el presente cambie y que el futuro sea mejor. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos quienes nos siguen. Compartirles que el libro, por ahora, debido a la situación en la que nos encontramos, está a la venta a través del sitio de casalibrosadbiertos.one.mx. Es un libro que está a la venta para envío y también está disponible para su compra en las librerías de los institutos coeditores del Instituto de Investigaciones Históricas y del Instituto de Investigaciones Filológicas. Un libro que, sin lugar a duda, quienes ya hemos tenido la oportunidad de leerlo, pues sí nos deja con dudas, comentarios al aire y nos invita, en mi caso, a regresar a él, y más todavía en este caso con el proceso electoral, por ejemplo, recién salido del horno, ¿no? Creo que llegaremos con dudas y nos dejará todavía con más, pero finalmente de eso se trata un libro. Diego, Araceli, si quieren comentar algo, adelante. Adelante, Araceli. Sí, solamente comentar algo que para mí era muy importante y de pronto en la exposición se me... Es que, bueno, sí, no tenemos todavía la suerte de tenerlo físicamente, pero a mí me llamó mucho la atención la portada del libro. Me gustó mucho la portada del libro. Es una imagen que se retoma del trabajo de Rafael Mondragón y que por lo tanto al ver la ilustración, pues pensé en esa relación intelectual, pero también humana, pero también de amistad, y que son distintas dimensiones que para mí son muy importantes en la utopía. No solamente está esta dimensión social, sino esta dimensión intersubjetiva, humana. Yo creo que la utopía como principio, al menos nos la sugiere Bloch, pues está en las relaciones interpersonales, está en la amistad, está en el amor, está en la solidaridad, está en una forma de responder humanamente, ¿no? Y dejarse conmover por la otra o por el otro. Entonces me gustó mucho la portada, claro, me faltó a lo mejor tocarla, el tacto, todas estas cosas para mí siguen siendo muy, muy importantes. Y bueno, me gustó muchísimo, me gustó también el hecho de que esta ilustración de Max Ramos aparezca en una parte desgarrada, y justamente en esa parte que está desgarrada aparece el título del libro, los nombres de los coordinadores, pero también esa ruptura a mí me gustó porque creo que las propias utopías muchas veces aparecen y toman dignidad, como decía Bloch, cuando se rompen, ¿no? Decía, la esperanza, le preguntaban que si la esperanza podía ser frustrada o defraudada, y él decía, pues es que no es certeza, es esperanza. Por su honor propio está llena de rupturas, y eso también se refleja en la portada del libro, y es algo que a mí también me gustó muchísimo. Y bueno, solo quería comentar esto también. Gracias, Araceli. Sí, sin lugar a duda también se denota, ¿no?, que el trabajo editorial incluso juega un papel súper importante, ¿no? Diego, adelante, si quieres mencionar algo también, ¿no? Adelante, pues Rafael, Francisco, Carlos, si quieren abonar algo también en los
comentarios en la transmisión pues les dejan saludos, desde luego lo interesante que es el tema de la utopía y todas las lecturas que se pueden dar de ella. Carlos, Francisco, Rafael, ¿quieren comentarnos algo? Bueno, ¿Quieren nada más decir que el trabajo editorial lo hizo Elif Lara, que es un técnico del Instituto de Investigaciones Filológicas y una persona que ama los libros. Y es un buen momento para agradecerle a Elif, que ojalá esté viendo esta transmisión o la pueda ver más adelante, porque a veces hay como una relación muy pragmática, ¿no? Con el objeto impreso, desde las personas que nos dedicamos al pensamiento en sus distintas vertientes, la historia, la filosofía, las letras, y, y en realidad, pues no, el medio es significativo en sí mismo, ¿no? Y, el medio dice cosas, y bueno, pues no siempre se valora como se debe el trabajo de los técnicos, editores, formadores, diseñadores, impresores, que permite que nuestros textos lleguen a los lectores, ¿no? Así es. Carlos, Francisco, ¿quieren abonar algo? No, nada más, bueno, pues reiterar los agradecimientos a Diego, a Araceli, a ti, Luis, a Rodolfo, y bueno, y a todo el público, a los autores del libro, por supuesto, que generosamente contribuyeron en esta obra colectiva, y al público que nos está escuchando hoy. Gracias, Francisco. Carlos, ¿quieres cerrar con algo? No, como todos los demás, muchas gracias a todos por colaborar en esta presentación y pues ojalá y podamos hacer otras presentaciones más adelante y pues quizá cambiar un poco el enfoque para ver otros ángulos del libro que obviamente nuestros presentadores lo hicieron muy bien, pero se podría también entrar por otros lados y recuperar algunos aspectos de los trabajos, ¿no? Entonces, muchas gracias por su muy atenta y fina lectura otra vez. Bueno, pues les damos las gracias a Diego, a Araceli por habernos acompañado, por sus comentarios, a Francisco, a Rafael, que como mencionamos, pues a través de un momento complicado, porque le mandamos un abrazo y gracias por estar acá también. Y a Carlos, también agradecer a quienes nos acompañan en la transmisión en vivo a través del Facebook de la división. La grabación también estará disponible para quienes la quieran consultar posteriormente, y nuevamente invitarlos a leer En ningún lugar y en todas partes, que está disponible para su venta a través de casadelibrosabiertos.uam.mx. Pues muchas gracias a todos. Les mandamos un abrazo y que se encuentren muy bien.